quiero decirle que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos quién es Dios. Es a través de la Biblia que usted y yo conocemos el carácter de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios. Es la Biblia la que nos lo revela. El Señor Jesús dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ella halláis la vida eterna, mas no sabéis que ellas, las Escrituras, la Biblia, son las que dan testimonio de mí. Y en segundo lugar, la palabra de Dios nos fue dada para que usted y yo conociéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cuál quiere Dios que sea nuestro carácter? ¿Cuál es la actitud que Dios desea que haya en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas? Pues la palabra de Dios nos capacita para eso. El salmista dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Ahora, ¿qué le parece si tenemos unas palabras de oración delante del Señor? Padre, esta noche queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos que tú nos hables a nuestro corazón y queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas de sanidad, de perdón, de libertad, de edificación. Padre, que nos des oídos abiertos y que inclines nuestro corazón hacia ti, Señor. Somos tan pequeños, Señor, somos tan débiles si tú no estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, fíjese bien, venga conmigo rapidito a Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Tengo el propósito de que terminemos temprano esta noche porque tengo que compartirle algunas cosas del viaje de mañana. Y así que venga conmigo rapidito. Romanos es la primera epístola justamente después de Hechos y antes de Primera de Corintios. Romanos capítulo 15 en el verso 4. Lo voy a leer yo por cuestión de tiempo. Dice la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes, la palabra de Dios, las cosas que se escribieron antes, hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de, ¿qué dice ahí, hermano? De las Escrituras, ¿qué cosa? Tengamos esperanza. Entonces, todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios es un ejemplo y una enseñanza para nosotros. Hay cosas que son difíciles de entender, hay otras cosas que son fáciles de entender, hay historias de hombres, de mujeres, cómo vivieron, cómo triunfaron, cómo fracasaron, pero todo eso está escrito para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Y de la vida de estos hombres y mujeres de Dios podemos sacar muchas lecciones. De hecho, yo quiero decirle algo. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, solo hay un personaje que nunca cometió errores. De todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, todos fallaron. Solo hay uno que se levanta en medio de la Biblia y que no cometió falta ni error alguno, y es el Señor Jesús. Y por eso Él es el Hijo de Dios y por eso lo amamos y lo exaltamos. Ahora, hermano, yo hoy quiero hablarle acerca de un hombre de la Biblia. De un hombre de la Biblia que está en la palabra de Dios y que podamos tomar de la vida de este hombre algunos ejemplos para nosotros. Quiero hablarle acerca de el rey Josafat. El rey Josafat. ¿Cuántos han oído hablar de Josafat? ¿Cuántos han leído en su Biblia sobre el rey Josafat? Muy bien. Ahora, la historia del rey Josafat se cuenta un poquito en primer libro de Reyes. Ahí en el capítulo 22, creo, se cuenta un poquitito de Josafat, solo 2 o 3 versículos. Pero la historia en realidad del rey Josafat se cuenta en el libro de Segundo de Crónicas. A partir del capítulo 17 se le dedican 3 o 4 capítulos para hablar de este hombre, del rey Josafat. Y yo quiero que aprendamos un poco acerca de quién era este hombre llamado Josafat. Venga conmigo a la Biblia, al segundo libro de Crónicas. Es fácil de encontrar, hermano. Si usted abre su Biblia en el centro, de seguro va a encontrar Salmos. Atrás de Salmos está Job, atrás de Job está Esther, atrás de Esther está Nehemías, Esdras, Segundo de Crónicas. Es fácil de encontrar. Segundo de Crónicas en el capítulo 20, Segundo de Crónicas capítulo 20, en los versos 31 y 32, nos da un resumen de lo que era la vida de Josafat. Dígale al hermano que está a su lado, hoy vamos a aprender, dígale, de un hombre llamado Josafat. Pero en realidad queremos aprender de su vida
para edificar la nuestra. Amén. Para ayudarnos a nosotros. Ahora mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo era este hombre? Versos 31 y 32. Así, ¿lo tiene conmigo? Reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de Josafat, según este texto, un hombre recto que anduvo haciéndolo bien delante de los ojos de Jehová. Y eso es muy importante, hermano, porque la Biblia dice que no vale quien se exalta a sí mismo, sino aquel a quien se exalta. Porque yo puedo decir cosas, yo puedo decir que puedo jugar ni a la derecha ni a la izquierda. El nombre Josafat, de hecho, significa el que Dios levanta o aquel a quien Dios le hace justicia. Y ese es el rey Josafat. Ahora, ¿por qué era este hombre tan recto? Aprendamos 3 razones por las cuales Dios lo llama un hombre recto, un hombre honorable, un hombre decente, un hombre íntegro para con Dios. La Biblia enseña, en primer lugar, que Josafat anduvo en los caminos de David y no fue idólatra, sino que se mantuvo fiel adorando al Señor. Venga conmigo a segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versos 3 y 4. ¿Por qué la Biblia dice que Josafat era un hombre íntegro, un hombre que hizo lo bueno? Bueno, en primer lugar, porque fue un hombre que caminó en los caminos. Josafat es el 4º rey de Judá. Salomón sería el 5º. Salomón, Roboán, Abías, Asa y Josafat. Ahora, sería el 4º desde la división. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 17 de segundo de Crónicas, versos 3 y 4. No pierda segundo de Crónicas, que vamos a leer varios textos. Dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. ¿Qué significa que Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre? Que no cometió el error que David cometió de ser adúltero. Si usted ve la vida de David, el reinado de David se divide en tres partes, ahí en segundo de Samuel: la vida íntegra de David, la caída de David y los problemas de David. Pues Josafat imitó a David en la primera parte. Fue justo, fue recto, fue un hombre conforme al corazón de Dios, y sobre todo no fue idólatra. Dice el verso 4: sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Ahora, ¿por qué Dios dice que Josafat era un hombre bueno? Bueno, porque Josafat era un hombre que estaba rehuyendo a adorar ídolos, rehuyendo a servir a dioses extranjeros, y estaba buscando a Dios en su vida personal. Como hombre, él estaba buscando a Dios. Él estaba siendo fiel y no estaba adorando a Baal, no estaba adorando a Asera, a Astarot, a Nimrod, a ninguno de esos dioses paganos. Estaba adorando a Dios. En segundo lugar, Josafat guió al pueblo de Dios a adorar a Dios. Si viene conmigo al verso 7 y 9, capítulo 17 de Crónicas, versos 7 y 9, dice la Escritura: al 3er año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué, hermano? Dice: para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo, ¿qué cosa tenían consigo? El libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Ahora, fíjese bien, ¿por qué Josafat es un rey íntegro? ¿Por qué Dios dice que Josafat hizo lo bueno? Bueno, en primer lugar, porque no se inclinó delante de los ídolos. Recuerda el sábado pasado que hablábamos que los ídolos en realidad son una manifestación del pecado que se diviniza, que se lleva al extremo de darle culto, de tal manera que los dioses de los paganos expresaban actitudes pecaminosas. Había una diosa de la lujuria, había un dios de la violencia, había un dios de la riqueza, porque los falsos dioses de los pueblos en realidad son como la sublimización de hacer sublime una actitud pecaminosa. Entonces, cuando Josafat mantuvo su integridad para con Dios, significa que no se inclinó hacia sus bajas pasiones y se mantuvo fiel a Dios. Era un hombre íntegro.
El verso 6 dice que no solo no cayó él en la idolatría de 2 de Crónicas 17, sino que quebró las imágenes que habían en el país y limpió la tierra de idolatría. Por eso es un hombre íntegro. En segundo lugar, es un hombre íntegro delante de Dios porque enseñó la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. Es el único rey que yo encuentro, además de Josías y de Ezequías, y hay 16 reyes en Judá y 21 reyes en Israel, es el único rey que yo encuentro que mandó a los príncipes a enseñar la palabra de Dios. Él envió la ley de Dios a decirle, miren, vayan y enseñen cómo se sirve a Dios. Que la gente no conoce a Dios, vayan y prediquen la palabra de Dios, vayan y enseñen la palabra de Dios. Este hombre tenía un alto concepto del culto a Dios y él restauró el culto de Dios. En tercer lugar, Josafat fue un rey bueno porque fue un rey laborioso, responsable y promovió la justicia en el pueblo de Dios. Ahora, está bien porque Josafat es un hombre íntegro y porque guía a la gente a servir a Dios, pero no solo eso, en su trabajo como rey es responsable, es cuidadoso y es laborioso. Mire, qué triste es que hay personas que son tan honradas y que nunca han robado, pero son haraganes o son irresponsables y se conforman con decir, deme el trabajo que yo nunca he robado, pero tampoco ha trabajado. Entonces, Josafat es íntegro, pero también es laborioso, responsable. Es un hombre que cumple la palabra por la cual fue puesto como rey. Hermano, yo quiero que usted cambie su concepto de lo que son los gobernantes. La Biblia le da al lugar de gobernante el lugar de servidor del pueblo. La palabra bíblica ministro en realidad es la palabra diácono. En griego, diáconos, que significa el que sirve las mesas. Entonces nuestros gobernantes en realidad son servidores de Dios para servir al pueblo de Dios. Si lo hacen bien o lo hacen mal, ellos le van a dar cuenta a Dios y la justicia de esta tierra también va a actuar sobre ellos. Pero yo quiero que usted tenga claro esto, los gobernantes son servidores, no son reyes ni son dueños del pueblo. Al menos así es en la palabra de Dios. Y Josafat, aparte de que se integró, aparte de que guía a la gente a buscar a Dios, también es un rey trabajador, responsable. Mire el capítulo 19 de 2 de Crónicas, en los versos 4 al 7. Mire la actitud de este hombre. Dice, habitó pues Josafat, ¿lo tiene? En Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Ahora mire, él tenía su capital en Jerusalén, su casa presidencial, su palacio real, pero daba la vuelta al pueblo, estaba recorriendo Israel, guiándolos a buscar a Dios. Era un hombre laborioso, no era un rey que estuviera engordándose, apacentándose a sí mismo, disfrutando de ser rey. Estaba buscando a Dios y estaba trabajando como el puesto que Dios le había dado, el deber que Dios le había dado. Dice el verso 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, y mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. El verso 19 dice, bueno, el 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos levitas y sacerdotes y de los padres de la familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Verso 9. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Ahora, fíjese bien, este hombre en su vida personal es íntegro, no se inclina delante de los ídolos. Como rey guía al pueblo de Dios a buscar a Dios, y como rey cumple sus labores administrativas reorganizando al pueblo, poniendo gobernadores, poniendo jueces para que haya justicia. Fíjese que estaba leyendo yo ese verso 6 y 7, qué impresionante, hermano, digo yo, cuando nombran un juez aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, leerle esos textos del verso 6 al 7, lo leyó. Esto es una palabra para alguien que va a tener poder judicial. Mire lo que dice. Y les dijo a los jueces,
Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual estará con vosotros cuando juzguen. Dios va a estar ahí viendo lo que hacen. Y dice el verso 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho o de soborno. Qué bueno sería decirle a cada juez de nuestro país eso, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de usted. Ni acepción de personas, ni injusticia, ni soborno, ni cohecho. Ahora eso es lo que hace Josafat. Es un hombre completo. Porque le repito, hay quienes, hermanos, son íntegros con Dios, pero no le levantan un palo del piso, son haraganes. Hay quienes son trabajadores, pero gastan su dinero en el pecado, bebiendo, engañando a su esposa. Y este hombre lo tiene todo. Este hombre, hermano, es íntegro delante de Dios, busca a Dios y guía al pueblo a buscar a Dios. Y además de eso, en su trabajo es excelente. Pero como yo le decía, en la Biblia nadie es perfecto, sino solo el Señor. Y Josafat comete errores, sí. Y comete básicamente en su reinado 2 errores. En realidad es el mismo error, pero en 2 ocasiones distintas. ¿Y sabe cuál fue el error de Josafat? No fue el vino, no era que era borracho. Tampoco el error de Josafat fueron las mujeres. Tampoco, hermano, sabe, ni la idolatría. ¿Sabe cuál fue el problema de Josafat? Las malas amistades. Se hizo de malas amistades. Si viene conmigo a la palabra de Dios, en 2 de Crónicas, siempre le dije que no lo perdiera, capítulo 18, versos del 1 al 2. Capítulo 18, versos del 1 al 2. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, tenía pues Josafat, ¿qué tenía, hermano? Riquezas y gloria, ¿cuánto, hermano? En abundancia. Y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab, que era el rey de Israel, mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Ahora, ¿quién es Acab? Es el rey del pueblo de Israel. Recuerdan que el pueblo de Israel en sí se dividió en 2 pequeños reinos, el reino de Israel en el norte y el reino del sur, Judá. Y Josafat es el rey de Judá en Jerusalén. Ahora se hace amigo del rey de Israel, y el rey de Israel es una mala persona, es un hombre idólatra, es pecador, es violento, es ladrón, era un asesino. Habían matado a un hombre llamado Nabot por la ambición de quedarse con su tierra. La esposa de Acab es una de las mujeres más temidas en la Biblia, tan temida que se menciona en el libro de Apocalipsis como en la influencia que destruye la iglesia, Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab. Y Josafat, siendo un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre fiel. Fíjese que Josafat es uno de los pocos reyes monógamos que hay en la Biblia. No tuvo muchas mujeres. Su esposa, un hombre recto. Ahora, se hace amigo de un hombre perverso. Y de ahí le viene todo lo malo. De ahí le viene todo lo malo. Fíjese, si viene conmigo también al capítulo 19, verso 1. Capítulo 19, verso 1, dice la palabra del Señor. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente o el profeta Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, ¿qué le dijo? Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues, ¿qué pasa, hermano? ¿Ha salido qué? De la presencia de Jehová, ¿qué cosa? Ira contra ti. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Si este hombre era recto, si este hombre era temeroso de Dios, siguió al pueblo a adorar a Dios, si cumplió su papel como rey. ¿Sabe qué pasó? Se hizo amigos de gente que Dios aborrecía y que ellos aborrecían a Dios. Y mire, a Josafat no le fue nada bien por andar con ellos. Mire, primero leímos en el verso 18 que fue a pelear a Ramot de Galaad. Casi lo matan, hermano. Mire, él va con el rey Acab y se levanta un profeta Micaías, vamos a hablar un día de él, y les dice, miren, yo vi a este pueblo como ovejas sin pastor. Y le dice el rey, y a mí, no, a ti te vi muerto, le dice. Y entonces el rey Acab, hermano, como era pícaro, se cambió de ropa y se puso ropa de soldado y mandó a Josafat vestido de rey.
Y el rey de Siria, con quien tenían la guerra, les dijo a sus soldados: no me toquen a nadie, solo maten al rey. Y el bendito de Acab, hermano, vestido de soldado, nadie le hizo caso. ¿A quién cree que casi matan? A Josafat, porque el vestido de rey lo rodearon, y cuando lo iban a matar, él clamó a Dios y Dios los desvió a los sirios, y Josafat escapó asustado, porque por andar con malas compañías casi lo matan. Y sabe que le cuento algo así un poco gracioso. ¿Sabe qué pasó con Acab? Tienen rodeado a Josafat, y Josafat grita: Dios mío, ayúdame. Y él: no, si no es este hombre, qué barbaridad. Y hace un arquero así, tira la flecha y va caminando Acab en la espalda. Y lo mata, porque el juicio de Dios es ineludible. Usted no puede burlarse de Dios aunque se ponga otra ropa. No puede. Tarde o temprano el juicio de Dios va a llegar ahí. Entonces, hermano, Josafat, por andar con malas amistades, mire, le fue mal, hermano. Después, con el hijo de Acab, hizo amistad también, y se hicieron socios de negocios, un hombre de Dios con un impío. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice la palabra de Dios. Y se hicieron socios. ¿Y sabe qué pasó, hermano, cuando se hicieron socios? Dice la Biblia que habían construido barcos. Y yo no sé, hermano, pues yo no creo que un barco sea barato. Y habían construido barcos para negociar. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Como a Dios no le agradó eso, Dios destruyó las naves y perdió todo. Entonces Josafat era un hombre íntegro. Amaba a Dios, guió al pueblo en adoración, no cayó en ídolos, fue un hombre que estableció justicia, pero tenía sus errores. ¿Qué errores? Le gustaba tener malas amistades. Amigo de Acab. Y Dios lo reprende: tú amas a los que odian a Dios. ¿Sabe que este hombre Josafat, cuando Acab lo invita a la guerra, sabe qué le contesta? Tu pueblo es como mi pueblo, tus caballos son como mis caballos, y tú eres como yo, vamos a pelear. Mentira, no eran iguales. Josafat era un hombre de Dios y Acab era un idólatra, un pecador, un ladrón y un asesino. Pero envuelto en la amistad, Josafat dijo: no, hombre, si soy igual a este, igualito que este soy. Y no eran iguales. Pero eso es lo que pasa cuando corrompemos nuestro corazón y empezamos a crear un lazo con personas que nos apartan de Dios. Y decimos: no, si yo soy igualito a este, que se embola, que le pega a la mujer, que le engaña, igualito a él soy yo. Y no somos iguales, porque fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén. Ahora, Josafat, hermano, también fue un adorador. Fue un hombre que sabía adorar y además lo usaba Dios para dar palabra de Dios. Usted ha oído ese cántico, ya es viejito, creo que aquí en la iglesia nunca lo hemos cantado, que dice: glorificad a Jehová, porque su misericordia. ¿Sabe quién lo escribió? Josafat, hermano. Josafat lo escribió. De hecho, los levitas lo habían escrito años antes, pero Josafat lo cantó en un momento en que iban a la guerra. Mire, la vida de Josafat tampoco fue fácil. Fíjese que un día estaba en paz, en el mejor momento de su reino, y se juntó una multitud horrible para atacarlo. A tal punto, hermano, que él se dirigió donde Dios. Mire, usted sabe cómo somos los hombres de duros y de presumidos. Nos pegamos un martillazo y nos dice la esposa: ¿te dolió, amor? No, no me dolió. ¿Te duele, amor? No, no me duele. ¿Querés que vayamos al doctor? No, hombre, ¿para qué? ¿Ha visto usted un hombre que se pierde, hermano, en una ciudad aparte? Amor, le preguntamos a alguien, cuidadito le preguntas. Amor, pero estamos perdidos. Yo sé dónde andamos, que quería conocer por aquí, hombre. Hermano, y mire, ¿quiénes están casadas y saben que eso es cierto, verdad? Que así somos. Hermano, pues mire, fíjese qué tremendo con este hombre, con Josafat. Hermano, llega un momento cuando ve esa multitud tan grande encima de él. ¿Sabe lo que hace este hombre con humildad? Se postra delante de Dios y le dice: Señor, Señor, delante de esta multitud tan grande yo no sé qué hacer. Por eso me humillo delante de ti. Y Dios lo salvó. Josafat era un hombre recto, amaba a Dios, guió al pueblo a adorar a Dios y tuvo sus problemas también. ¿Cuál fue la caída de Josafat? Le decía: las malas amistades. Era recto en todo. Era un hombre amoroso, enamorado de Dios, enamorado de su trabajo, tenía una buena familia. Pero ¿cuál fue su problema? Las malas amistades. Las malas amistades. Ahora, yo quiero sacar de la vida de Josafat algunos principios importantes que usted y yo podemos aprender de este hombre de Dios. Recordando el principio que leíamos al comienzo,
que lo que está escrito en la Biblia está escrito para nuestro propio provecho. Amén. Ahora yo quiero sacar 4 principios o 3 principios importantes sobre la vida de Josafat. En primer lugar, yo quiero resaltar la importancia que Dios nos da como padres para formar a nuestros hijos. Mire, hay algo que usted y yo no podemos evitar. Dios nos dio la responsabilidad de formar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y mis hijos, después de que yo muera, están llamados a amar y a servir a Dios cuando yo ya no esté en esta tierra. Y si hay algo que la vida de Josafat ejemplifica, es el efecto que la formación que un padre y el ejemplo que un padre le da a sus hijos tiene en la vida de su descendencia. Usted tiene que saber algo. Usted es administrador de los hijos que Dios le dio. No es el dueño de sus hijos. Sus hijos son de Dios. Y nuestro deber es prepararle a nuestros hijos una vida íntegra de amor a Dios y de servicio a Dios. Mire, yo conocí un hombre que era un hombre inteligente, planificador, empezó a ahorrar, tenía un buen trabajo, era un alto rango del gobierno y empezó a trabajar y a pensar y a ahorrar dinero y compró una casa en Estados Unidos. Y le decían, ¿por qué compró una casa en Estados Unidos? Tengo un plan. Muy bien, después de que pagó la casa en Estados Unidos, comenzó cuando sus hijos eran chiquititos a pagar la educación universitaria en Estados Unidos. Sus 3 o 4 hijos tenían ya una casa donde vivir y una universidad cercana a esa casa con sus estudios pagados. Hay carreras en Estados Unidos que andan en $30,000 al año, algunas instituciones privadas. Y este hombre había previsto todo. Casa en Estados Unidos, educación en Estados Unidos, mis hijos van a triunfar. Pero nunca se preocupó de buscar a Dios. Y nunca se preocupó de darles un buen ejemplo. Tenía más esposas que Salomón porque no quería estar con él. La segunda hija se fue al segundo semestre de estar en Estados Unidos, vino embarazada. El tercer hijo estudió, se graduó, se fue a vivir a otro país. Y ninguno de sus hijos quería estar con él. Ahora él les había dado todo, sí, pero nunca se ocupó de decirles a sus hijos que el sentido verdadero de la vida es servir a Cristo Jesús. Él se preocupó de todo, su educación, su vivienda, su ropa, todo, pero nunca pensó en que esta vida no es lo único que existe, sino que hay una eternidad. Y usted y yo, de Josafat, debemos aprender un ejemplo, el valor que la educación que nuestros padres nos dan y la que damos como padres tiene en la vida espiritual de los hijos. Debemos formar a nuestros hijos. ¿Por qué se lo digo? Venga conmigo siempre a 2 de Crónicas 20, en el verso 32. Creo que ya lo leímos. Dice 2 de Crónicas 20:32. Y anduvo en el camino de Asa, que dice ahí, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿En el camino de quién anduvo Josafat? De su padre. Mire que no dice anduvo en el camino de Dios. Anduvo en el camino de su padre, porque su padre fue el que le guió en el camino del Señor. ¿Sabe? Una de las expresiones más bonitas que he oído de un hombre hacia su esposa, y yo trato de decirle cosas a mi esposa, pero esa sí me gustó, hermano. Fue un pastor que había caído en pecado, había engañado a su esposa, y su esposa lo perdonó y lo recibió en casa, y pasaron juntos el proceso doloroso de ser echados de su iglesia y de vivir como estafadores porque él había fallado. Y él, cuando se recuperó y lo recibieron en su iglesia como pastor de nuevo, dijo: antes que todo yo quiero agradecer a Dios y después a mi esposa, dijo. ¿Saben por qué? Dijo, porque mi esposa me mostró el amor y la gracia de Dios. No me lo tomen a mal, dijo, pero cuando yo quiero hablar con Jesús, hablo con mi esposa. Estaba diciendo no que su esposa era Jesús, sino que su esposa tenía el carácter de Jesús. Ahora usted tiene que saber, hermano, que nosotros estamos llamados a tener una formación así, que nuestros hijos vean a Dios en nosotros y que mire, hermano, que usted invierta tiempo en formar a sus hijos, porque sus hijos van a andar en sus caminos. ¿Tiene alguien ahí cerca? Dígale, tus hijos, dígale, van a andar
en tus caminos. Y dígale, todos los días, haces un depósito en el banco de memoria de tus hijos. Mírelo ahora y dígale, ¿qué depositaste hoy? Porque vale la pena pensar, ¿qué depositamos? ¿Gritos, malcriadeza, deshonestidad o depositamos amor y temor a Dios? De parte de Josafat yo aprendo el primer ejemplo, es el valor que Asa marcó en su hijo. Aprendas ese versículo, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Fíjese que estaba oyendo a un pastor que decía que la palabra hebrea que usa instruyes es una palabra que significa entrena, así como un boxeador o un atleta se entrena para hacer lo bueno. Entonces dice él que ellos se fueron a vivir al campo, dice este pastor. Se fueron a vivir al campo y entonces sus hijos estaban emocionados por correr en el bosque, bañar en un lago y tiraban la puerta de la casa, ¡plá! Y entonces él se dio cuenta que ellos estaban actuando mal y se fue a parar a la puerta de la casa. Y cada vez que ellos tiraban la puerta, le decía, hey, un momentito muchacho, regrésese y ponga la puerta suave. Y dice que el hijo iba corriendo y ¡plá! No, regrésese y hágalo 5 veces para que se acostumbre. Ciérrela suavecito, ciérrela suavecito. ¿Saben qué resultó? Dice él. Ahora a mi hijo se lo puede venir comiendo un oso del bosque y él antes de entrar a la casa va a abrir suavecito y va a cerrar la puerta suavecito. Ahora, eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y eso es algo que usted y yo tenemos que empezar a tomar en serio. Marcamos la vida de nuestros hijos. Yo quiero que sepa esto. La iglesia no es la encargada de formar espiritualmente a sus hijos. Es usted. Y más que con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Ahora, en segundo lugar, primer principio, el valor de la formación de los padres sobre los hijos. Segundo principio, la integridad delante de Dios nos pone en una posición de autoridad y de justicia. Repito. La autoridad, la integridad delante de Dios. Cuando yo soy íntegro delante de Dios, esa integridad me pone a mí en una posición de autoridad y de justicia. Se lo explico. Si viene conmigo a 2 de Crónicas siempre, en el capítulo 20, 2 de Crónicas 20, del 10 al 12, este es el caso que le decía que a este hombre lo atacó un ejército grandísimo. Pero mire lo que hace este rey, hermano. Capítulo 20, verso 10. ¿Está conmigo? Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y los de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ahora déjeme explicarle. Moab y Amón eran los hijos de Lot. ¿Recuerda Lot, el sobrino de Abraham? Él destruyó Sodoma y Gomorra a Dios por el pecado y a Lot le nacieron 2 hijos, Amón y Moab. Eran primos del pueblo de Israel. Entonces cuando Israel llegó a la tierra prometida, Amón y Moab ya vivían ahí. ¿Y sabe qué dijo Dios? Moisés, no los toques, no entres a su pueblo, déjalos, son hijos de tu hermano, son hijos de tu hermano, así que no los toques, no te metas con ellos, déjalos vivir en paz. Y el pueblo de Israel invadió toda la tierra santa, menos la posesión de Amón y de Moab. Pero en tiempo de Josafat, ellos se reúnen, un pueblo tremendo, y se reúnen con otro, el monte de Seir, fue un pueblo del monte de Seir, y van a atacar a Jerusalén. Hermano, sabe que a mí me llama la atención esto, porque a la gente buena le pasan cosas malas a veces. A veces usted y yo nos hemos hecho la idea de que si hacemos lo bueno, nada malo nos va a pasar. Eso no es bíblico. La promesa que más se repite en el Nuevo Testamento es: ustedes van a tener aflicción. El sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la formación que Dios nos da. C.S. Lewis dijo: Dios nos habla todos los días, susurrándonos a través de nuestra conciencia, pero nos grita a través del dolor. Claro que el sufrimiento no es fácil, no.
Pero si usted lo piensa, cuando pasamos por la prueba, salimos fortalecidos. Y esto le está pasando a Josafat. Es un hombre bueno. Se pregunta por qué viene lo malo. No, busca a Dios en medio de la tribulación. Pero lo que quiero resaltar es esto. Como Josafat había sido un hombre íntegro, tiene el valor de decirle a Dios: nosotros actuamos como tú nos lo pediste y ellos vienen mal. Así que ayúdanos, Señor. El ser íntegro le da a usted una ubicación de autoridad. Le explico, cuando su hijo está rebelde y usted ve que su hijo no quiere nada de iglesia, y usted ve que su hijo más bien ya está oyendo música vulgar o música satánica ahí en el rock, y usted ve que su hijo aparentemente no tiene intención alguna de ser recto, de vivir como usted ha vivido. Si usted ha sido íntegro delante de Dios, si usted ha sido un hombre transparente, tiene el derecho, la autoridad y el peso moral de decirle a su hijo: tú me has visto y nunca me has visto vivir así. Sabes cómo he vivido, sabes cómo he manejado el hogar y sabes cómo he amado a Dios. Así que, hijo, vuélvase al camino recto. Pero ¿con qué autoridad le podemos hablar a un hijo o a alguien cuando nosotros mismos hemos sembrado mentiras? Esto no cambia. La Biblia dice: sembraron vientos, cosecharon tempestades. Eso dice la palabra de Dios. ¿Con qué autoridad un padre que fuma a escondidas le puede decir a su hijo: no fumes? ¿O con qué autoridad un hombre que es adúltero y que está por las esquinas escondido hablando por teléfono con sus amantes le va a decir a su hijo: sé santo, no engañes a tu esposa, no irrespetes a tu mamá, si él la está irrespetando? La integridad nos da autoridad y nos coloca en una posición de justicia. Usted puede decirle a alguien: puedo decirte esto porque yo nunca he robado. Le voy a contar algo. Estaba preguntándole al Señor si lo cuento o no. Estaba viendo una marcha de las personas que están pidiendo justicia con las antorchas y vi a determinada persona ahí y me acordé de él. Le voy a contar. Mi esposa y yo teníamos un negocio cuando la iglesia comenzó y era un negocio pequeño, era una fotocopiadora y mi esposa hacía trabajos secretariales. Y como nosotros veníamos empezando, dábamos un precio menor y la máquina de nosotros estaba nueva y entonces varios maestros empezaron a ir ahí para que mi esposa les pasara trabajos y les sacábamos fotocopia. Y había un señor que era cliente de nosotros, cliente. Llegaba 2 o 3 veces a la semana a sacar copias, a imprimir cosas. Y un día nosotros no teníamos nada. Era coyol caído, coyol partido, no había para dónde. Y hermano, entonces fíjese qué cosa. Vengo yo y él me pagó unas cosas y yo me equivoqué con el vuelto y le di todo lo que habíamos vendido ese día. Y entonces lo que me llamó la atención a mí es que el hombre no volvió. Nunca más volvió a sacar copias. Y entonces, haciendo números con mi esposa ese día en la tarde, vimos que habíamos perdido, le habíamos dado todo el vuelto. Yo me equivoqué y le di todo el vuelto a él. Y él, en lugar de regresarse, y era notorio que el vuelto estaba mal, se fue y lo que hizo fue no volver al negocio. No volver al negocio. Y cuando lo encontrábamos en la calle, se cambiaba de acera. Y ahora yo lo veo con una antorcha en su mano diciendo: fuera corruptos, fuera ladrones. Y digo yo: quiere justicia para otros, pero él no es justo todavía. Qué terrible, ¿verdad? Porque si fuera justo hubiera venido y me hubiera pagado. Ahora, nada se compara con su ejemplo. Nada se compara con su integridad. Jesús dijo: estén dispuestos a castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Entonces, Josafat podía decirle a Dios: hemos obedecido tu palabra, ahora necesitamos que tú nos ayudes. Pero muchos de nosotros no nos atrevemos a pedirle algo a Dios porque tenemos 2 que 3 que no queremos que Dios nos vea. Y mejor sufrimos las mordidas, las heridas del diablo en lugar de venir a Dios, porque venir a Dios implica un cambio de vida que no estamos dispuestos a tener. ¿Me explico? ¿Sabe cuál es para mí el versículo más triste de la Biblia? ¿Sabe cuál es para mí el versículo más triste de toda la Biblia? Es aquel versículo de Juan 3:19, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres no la quisieron porque amaban más la oscuridad. Jesús estaba ahí y con tal de esconder su pecado, muchos no lo buscaron. Entonces, hermano, la autoridad, la integridad nos da, hermano, autoridad y una posición de justicia. Entonces usted puede, mire, si usted es una esposa sometida, usted puede decirle a Dios: Señor, por obediencia a ti, yo me someto a mi esposo, ayúdame que cambie. Si usted es un hijo obediente y sus papás están cruelmente dañándolo, mire, prefiriendo a su hermano, qué triste es, su hermano, que un papá prefiera a un hermano suyo. Yo lo sé, a mí me preferían siempre. Mentira, mentira, hermano. Ahora, eso es terrible, hermano, que lo prefieran a uno, eso es terrible. Ahora, hermano, usted si es un hijo obediente, no, miren a mi mamá, es mentira. Ahora, mire, si usted es un hijo obediente, usted perfectamente puede decirle al Señor: Señor, estoy honrando a mis padres, estoy obedeciendo a mis padres, y yo quiero pedirte que hagas una obra en ellos, que me den permiso de ir a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, la integridad nos da justicia y nos da autoridad. Y por último, tercera lección que yo aprendo acerca de Josafat, es que el yugo desigual siempre tiene malas consecuencias. El yugo desigual siempre tiene malas consecuencias. Le adelantaba un poco lo que le pasó a Josafat. Hermano, se hizo amigo de Acab primero. Y después no solo se hizo amigo, emparentó con él. O sea, casó a su hijo, Joram, con Atalía, la hija de Acab. Y quiere que le cuente el final de esa historia. Josafat, de buena gana, casó a la hija del compadre con su hijo. ¿Y sabe qué pasó esa mujer Atalía? Cuando su hijo Ocosías murió en la guerra, agarró a todos sus nietos y los degolló a todos para usurpar ella el reino sin derecho alguno. Qué caro le estuvo a Josafat, hermano, haber hecho amistad con esta gente mala que le mataron a toda su descendencia. Esta mujer que era su nuera agarró a los nietos, hermano, a los hijos chiquitos y los degolló a todos, y ella se hizo reina. Gracias a Dios Josafat ya no podía verlo, estaba muerto, pero fue la consecuencia de su pecado. Yo pienso que debemos orar a Dios para que Dios levante esposos y esposas en la iglesia. Mire, para mí usted debe casarse con un cristiano. El problema es que, como les decía el sábado pasado, tenemos, hermano, concesiones. No quiero ningún mundano, Señor, que sea feo. Ahora, si es guapo, pues vamos a pensarlo, tal vez lo evangelizo. Pero la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, si usted le gusta a alguien y no es cristiano, ore por él para que Dios lo convierta, y entonces usted va a poder ser su esposa o su esposo. Pues nosotros vamos al revés, primero nos casamos y después queremos orar. Y mire, hermano, el yugo desigual tiene consecuencias duras. Le decía, primero a Josafat casi lo matan, después pierde su dinero, y después su nuera, cuando ve a su esposo muerto, mata a sus hijos y a sus nietos para quedarse ella como reina. Y yo me imagino que si en el cielo o en la tumba donde estaba Josafat, se ha de haber rascado la cabeza y decir: yo soy el responsable. Yo metí el pecado y la maldad a mi casa. Hermano, hay una medida que nos puede aclarar cuánto usted puede ser amigo, socio de alguien que no es cristiano. Porque la Biblia dice que no debemos salir del mundo. No debemos salir del mundo. Pero entonces, ¿cuál es la medida en que yo puedo ser amigo de alguien o socio de alguien que no es cristiano? Se la voy a dar. Es en la medida en que yo soy influencia para él, pero él no es influencia para mí. Mientras yo, como hijo de Dios, ponga las pautas del negocio y de la sociedad y de la amistad, vamos bien. Pero si él es la parte dominante, si se sube a su carro y usted le dice: ¿lo llevo, socio? Sí, y él le pone música de José Alfredo Jiménez y usted iba oyendo alabanza y usted se queda callado, hay un problema con esa amistad, porque usted ya no es influencia, él es influencia sobre usted. Y el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, verso 19 dice: conviértanse ellos a ti,
pero tú no te conviertas a ellos. Entonces, ¿cómo sé yo si esta amistad con alguien que no es cristiano está siendo de bendición? Yo lo influencio, él no. Cuando platicamos, él no dice malas palabras. Cuando platicamos, él respeta a Dios. Pero si es al revés, que usted aquí es tranquilo en la iglesia, pero cuando está con ese socio o amigo, dice malas palabras con él, entonces él es influencia para usted y el yugo de su igual está pesando. ¿Me explico? Ahora, hay 3 lecciones muy importantes acerca de Josafat. En primer lugar, el poder que tiene la formación que los padres damos. Eso es insustituible. Nadie va a hacer por sus hijos lo que usted hace. Formarlos, amarlos, corregirlos. Eso es un don de Dios que va a dar fruto. En segundo lugar, la integridad delante de Dios nos da autoridad y nos da justicia. Usted puede pararse delante de Dios. Y mire, yo soy consciente de nuestros errores. Soy consciente de nuestras debilidades. Pero usted puede pararse delante de Dios y decirle: yo he tratado de obedecerte, Señor. Yo he tratado de obedecerte. Y algo no está saliendo bien. Ayúdame. Pero no tiene la conciencia negra, no tiene la conciencia cargada. Sabe que ha estado en búsqueda de Dios. Y finalmente, el yugo desigual tiene terribles consecuencias. Ahora yo quiero rogarle que esté de pie conmigo, por favor. Y lo primero que yo quiero hacer, antes de que oremos según el ejemplo de este hombre, es hablar a aquellos hombres y mujeres que no conocen a Dios o que conocieron a Dios y se han apartado de Él. Yo quiero llamar la atención sobre algo que tal vez parezca fuera del tema, pero como cuando Adán y Eva pecaron y comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran, si usted recuerda el relato en Génesis, Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué has hecho? Ahora, para mí, eso es bien claro cuáles son las prioridades de Dios. En primer lugar, Dios estaba interesado en Adán, no en lo que había hecho. Dios notó que Adán ya no estaba en su presencia. Y le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Estaba en el huerto, pero ya no estaba en comunión con Dios. Ahora yo quiero que sepa algo. El deseo de Dios es reconciliarnos con Él. El deseo de Dios es que usted y yo podamos servirle, amarle y ser salvos por su gracia. Mire, yo me alejé de la iglesia y se los contaba, creo, porque un misionero me pegó. Me subí al altar y él se enojó porque yo me subí y me pegó. Y a los 10 u 11 años, lleno de rebeldía, le dije a mi mamá: no voy a volver a la iglesia. Porque ese hombre me pegó con la Biblia, me pegó atrás, ¡plas! Y me bajó del altar. Y lo triste es que mi mamá me había mandado a hacer un mandado al altar y él no me escuchó y me pegó. Entonces yo me enojé tanto que dije: no voy a volver a la iglesia. Y fíjese que años después, golpeado, con miedo, atado a tantos vicios, a tantos hábitos destructivos, volví a la iglesia. Y yo creí que como yo me había peleado con Dios, Dios se había peleado conmigo. Yo creí que como yo estaba tan enojado con un Dios que pega nalgadas cuando uno se subía al altar, como yo estaba tan enojado con Él, yo creí que Él estaba igual de enojado conmigo. Y cuando busqué a Dios, cuando su Espíritu me trajo, ¿sabe qué encontré? Que Dios nunca había dejado de esperarme. Yo me había alejado, yo me había enojado, Él no. Él siempre estuvo ahí. Él siempre estuvo ahí. Así que esta noche yo quiero pedirle, si usted nunca ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, o si usted ha estado viviendo lejos de Dios, yo quiero invitarle esta noche a que se reconcilie con Dios, a que se reconcilie con Dios, a que le entregue su vida a Cristo Jesús, a que crea que hay un único Dios verdadero que envió a su Hijo a morir en una cruz por sus pecados y por mis pecados, a que crea que hay un Dios de oportunidades, a que crea que hay un Dios que es perdonador y justo, y que usted pueda decirle: Señor, esta noche yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Señor, esta noche yo creo
que el Señor Jesucristo murió en una cruz por mis pecados. Y creo que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y te entrego mi vida, Señor. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Y si usted conoció al Señor y se ha alejado de Él, entonces dígale: Padre, perdóname. Perdóname por haberme alejado tanto. Perdóname por haberme involucrado en el pecado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús, perdóname. Y ahora yo quiero invitarle que oremos. Y al igual que Josafat le digamos: Señor, ayúdanos a ser buenos padres. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos en justicia, en verdad, en amor. Ayúdanos a criar a nuestros hijos en rectitud. Ayúdanos a criar a nuestros hijos en tu temor. Y para eso, Señor, que tu temor esté en nuestros corazones antes. Ayúdanos a no fingir, sino a vivir una santidad verdadera. Límpianos, Señor. Renuévanos, Señor. Transfórmanos en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu obra en nuestras vidas sea real, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, ayudarnos a vivir una vida de integridad. Padre, hermano, yo quiero invitarlo que usted ore conmigo y le diga: Señor, si en algo no estoy siendo íntegro, si en algo he extendido mi mano hacia lo malo, hacia lo injusto, ahora yo te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Te pido que me limpies en el nombre de Jesús. Que me ayudes, Señor, a estar en integridad. Que me ayudes, Señor, a vivir en justicia. Ayúdame, Señor, a hacerlo recto delante de tus ojos. Ayúdame, Señor amado, a no ir detrás del yugo desigual. Jóvenes que están aquí, que tal vez están necesitando un esposo, una esposa, dígale: Señor, provéeme un hombre, provéeme una mujer conforme a tu corazón. No quiero estar en yugo desigual, quiero ser obediente. No quiero traer la maldad a mi casa, quiero traer justicia. Ayúdame, Señor. Ayúdame en poner en práctica tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero contarle una historia. Creo que muchos de ustedes ya la han escuchado. Un muchacho quería ser maestro bíblico. Y entonces le recomendaron que fuera a donde estaba el hombre más sabio, el maestro más sabio de la Biblia. Y este maestro sabio vivía aislado en un castillo. Y el muchacho subió a donde estaba el maestro y le dice: quiero ser su discípulo, quiero aprender de la palabra de Dios. Y entonces el maestro hizo algo inesperado. Trajo una escoba, un balde, y le dijo: tu primera tarea para ser un discípulo es que me limpies este cuarto. Y abrió un cuarto, hermano, que tenía años cerrado, una capa de polvo así de gruesa, de 1 pulgada. Y el muchacho, hermano, empezó con todas sus fuerzas a barrer y a barrer. Y entre más barría, el polvo se levantaba más. Y empezó a ahogarse. Y estaba sofocado por aquel polvo. Y él barría con más fuerza. Y el polvo se levantaba cada vez más. Y mire, decepcionado, salió casi ahogado, se tiró al piso y empezó a llorar. Y dijo: y yo quería ser maestro bíblico y ni siquiera puedo limpiar un cuarto. En eso llegó el maestro. Hijo, le dice: ¿qué te pasa? Fracasé, no pude sacar el polvo, no pude. ¿Lo hiciste con todas tus fuerzas? Le dice: sí, lo hice, y entre más fuerte lo hacía, más se levantaba el polvo y me ahogaba. Yo te voy a enseñar cómo se hace, le dijo el maestro. Y agarró el balde con agua y empezó a tirar agua en el polvo. Y entonces eso hizo que el polvo se aplacara, se pusiera como un lodo fino. Y ya una vez que el agua había aplacado el polvo, le dijo: barrelo. Y empezó a barrer y lo pudo barrer bien. Y le dijo el maestro: esta es tu primera lección. Si quieres vencer el pecado por tus propias fuerzas, se va a levantar y te va a ahogar, porque no podemos vencer el pecado. Pero si tú le entregas tu vida a Cristo Jesús y permites que su sangre venza el pecado, entonces tú vas a poder sacarlo. Porque el cambio no comienza con fuerza de voluntad. El cambio comienza entregando la vida a Jesucristo. Y yo quiero orar con aquellos hombres y mujeres que están batallando con un pecado. Sé que tal vez no tenga que ver con el tema, pero hay una urgencia en mi corazón. Le ruego que con sus ojos cerrados
Aquellos que han estado batallando con un pecado en particular, todos con los ojos cerrados, levanten su mano derecha. Aquellos que han estado batallando con un pecado o con muchos pecados, y dígale: Padre, yo quiero entregarte mi vida, Señor. Yo quiero reconocer que he pecado delante de ti y no tengo excusas para eso. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte que me perdones. Y te pido que tu Espíritu Santo venza todo yugo de maldad y de pecado en mi vida, de tal manera que yo pueda sacarlo fuera de mi corazón, Señor. Padre, tú has prometido ayudarme cuando soy tentado. Hermano, Hebreos 2:18 dice que por cuanto Jesucristo padeció siendo tentado, Él es poderoso para ayudar a los que son tentados. Y si usted ha estado luchando, dígale: Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. Ayúdame, rompe las cadenas, quebranta esa malicia, Señor, que me ha llevado a vivir en pecado. Yo quiero abrirte mi corazón, Señor. Quiero abrirte mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero invitarle que usted y yo, como pueblo de Dios, adoremos a ese Dios que nos libera del pecado y de la destrucción. En el nombre de Jesús.